En Puerto Rico hay una oficina de servicios, básicamente a las personas que son, y tenemos a Yomari Resto, que es la coordinadora de la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia. Esto es una oficina bien importante de darle apoyo a las personas que son víctimas de delito, que casi nunca se habla de ellas, siempre se habla de los derechos de los acusados, pero y las víctimas, ¿verdad? Derechos de las víctimas y los servicios que dan. Y yo creo que es una historia importante hablar con ella. Saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jay, por invitarnos a tu programa. Gracias. Tengo una pregunta que hacerle antes de ir a los servicios que ustedes dan. Las víctimas, cuando hablan con usted y le dicen lo que están pasando, esto de que los casos duren 4, 5... Mira, ahora mismo el caso de Casella. Casella sigue en la calle. Está libre bajo fianza. Y obviamente la fianza es un derecho constitucional, pero llega un punto que tú dices, pero espérate, o sea, van 6 años, 7 años, 8 años y el caso sigue porque está ante el Supremo un recurso de revisión. O sea, las víctimas, cuando hablan con usted, ¿qué le dicen de estos procesos que tardan años y años y años? Ciertamente para las víctimas estos procesos que tardan años y años son agotadores. Agotadores a nivel físico, agotadores a nivel emocional, y por eso es que es tan importante la función de los técnicos de servicio a víctimas o de asistencia a víctimas y obviamente los servicios que nosotros ofrecemos a través de nuestra oficina. Y precisamente, ¿cuáles son esos servicios que se ofrecen en la oficina? Los servicios que ofrecemos son acompañamiento, orientación durante todo el proceso que conlleva, ¿verdad? Un proceso en el tribunal, desde simplemente la regla 6, que es uno de los procesos más fuertes, hasta la vista preliminar y posteriormente juicio y sentencia. Igualmente también ofrecemos servicios para referir a las personas a servicios externos, porque pues, quisiéramos poderles proveer todos los servicios de nuestra oficina, pero la realidad es que también hay organizaciones en las comunidades que proveen estos servicios y que son amigos y amigas de nosotros en este proceso de poder ayudar. Y si, por ejemplo, no ocurre nunca un proceso judicial, aún así se le ofrecen servicios, por ejemplo, nunca arrestaron al sujeto que robó o que mató, pero la persona fue víctima, que es su familiar, aún así se le dan servicios. Sí, porque los fiscales pueden referirse a los servicios de nosotros aunque el caso esté bajo investigación. Y nosotros continuamos, ¿verdad?, proveyéndole los servicios de apoyo y sostén emocional para que puedan estar en ese proceso y obviamente, ¿verdad?, fortalecerse durante el mismo. Hay una gráfica que nos muestra los servicios y talleres que van a estar ofreciendo precisamente como parte de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas. Las oficinas de compensación y servicios a las víctimas y testigos de delito estará ofreciendo diversas charlas de prevención y orientaciones sobre los servicios disponibles y los derechos que le cobijan a las víctimas del 24 al 29 de abril de este año en Plaza de las Américas, frente a Roma. Yo de vez en cuando me pongo ropa de Roma. Así que aprovechen y van allí, 787-303-9999 para más información. ¿Qué tipo de charla? O sea, porque obviamente estas personas que han sido víctimas de delito, es extremadamente difícil siquiera hablar del tema. ¿Qué tipo de charla, qué tipo de contenido va a haber allí? Desde el lunes 24 hasta el 28 vamos a estar, ¿verdad?, como bien dijiste, en el segundo nivel de Plaza de las Américas, frente a las tiendas Roma. Allí vamos a estar proveyendo información sobre los servicios que nosotros ofrecemos desde nuestra oficina, pero algo bien importante, vamos a tener técnicos de compensación llenando solicitudes a toda aquella persona que entienda que puede tener un reclamo como víctima de delito y que pueda tener alguna duda o pregunta, pues allí vamos a estar presentes llenando y orientando a las personas, y adicional vamos a tener charlas educativas con respecto a maltrato infantil, violencia de género. Vamos a estar también trabajando asuntos con la vejez, el testamento. Así que los invitamos a que toda aquella persona que quiera saber, ¿verdad?, cuál es el programa, va a estar disponible en la página de Justicia, que es justicia.pr.gov, y allí en confianza puede ver todas las actividades que vamos a estar haciendo durante esa semana de 9 de la mañana a 9 de la noche. Qué bueno que existe usted y gente como lo que ustedes hacen, porque yo no podría hacerlo. Eso de escuchar las cosas que viven las víctimas de delito es un trabajo, Dios los mandó a hacer, porque es demasiado drenante. Pero gracias. Sí. Gracias. Gracias por la invitación. Y a nuestros tribunales y jueces, por favor, los procesos no pueden coger 6, 7, 8, 9, 10 años. Eso no es justicia.